Are we ready? ¿Estamos listos? Comencemos. Puedo asegurar que este público es incansable y todavía nos faltan 2 horas antes de poder ir a casa. Así que voy a hacer lo mejor que pueda para que este tema de sanitización sea interesante. Ya sé que no es tarea fácil. Yo quisiera organizarles a los organizadores por el delicioso almuerzo que tuvimos. Como ven, parte del almuerzo está en mi camisa. Como dije, la sanitación, la limpieza en realidad no es un tema interesante. Sin embargo, como dije en la última auditoría que hizo FSAS en Argentina, la limpieza fue la deficiencia más común registrada en las auditorías. Por lo tanto, en realidad no necesitamos que nadie les enseñe cómo limpiar una planta, pero voy a hablar de algunos conceptos básicos y voy a hacer una distinción entre lo que llama FCIS, llama las normas de limpieza de FCIS y los procedimientos operativos de FCIS. Me voy a concentrar en esos puntos en donde el auditor tiende a buscar, tiende a mirar más cuando está en una planta, en un establecimiento. Los objetivos básicamente consisten en describir la relación entre la limpieza. Vamos a definir la limpieza y la definición o la diferencia entre la limpieza y los procedimientos operativos y cuáles son los principales claro, está equivocado, no es esta la diapositiva. Gracias. We'll start over. Did I mention that Muchas gracias. Empezamos de nuevo entonces. Quizá el almuerzo tan rico me distrajo. Bueno, estos son los objetivos entonces, los que vemos en pantalla. Veamos un poco la definición de saneamiento o higiene. Depende de las prácticas de saneamiento que se llevan a cabo en la operación del establecimiento y existe una relación directa entre el saneamiento inadecuado y el desarrollo de bacterias patógenas. Se define como la formulación y aplicación de procedimientos que establecen una condición ambiental que promueve la higiene y protege la salud pública. Los establecimientos inspeccionados deben cumplir con 2 conjuntos de normativas respecto al saneamiento en Estados Unidos. Como mencioné, los procedimientos operativos de saneamiento y las normas de performance o de desempeño en términos de saneamiento. La diferencia principal es que las normas de desempeño tienen la posibilidad de establecer procedimientos, en tanto que los procedimientos están basados en la capacidad de dirigir la contaminación de los productos. En general, los establecimientos deben funcionar bajo condiciones sanitarias y de higiene y asegurarse de que el producto no se adultere y operar de manera de no interferir con la aplicación de normas
que tenga cenaza. Los productos cárnicos que se producen o se retienen en condiciones con falta de higiene, en donde se pueden contaminar o pueden ser nocivos para la salud, pueden ser adulterados. FSIS no requiere que el producto propiamente dicho se vea evidentemente que está adulterado o contaminado, sino que está producido o empaquetado en condiciones que no son higiénicas. En ese caso, está sujeto a retirarse del mercado. Y esto lo hace FSIS todos los años. Entonces, los establecimientos no deben desarrollar o mantener registros diarios que documenten el cumplimiento con estos estándares. Esto es distinto de los procedimientos operativos de higiene que son procedimientos escritos. Sí, los establecimientos tienen que mantener documentos escritos. Por ejemplo, documentación que sustente la inocuidad o la seguridad con respecto al uso de productos químicos de limpieza o productos de higiene. Hay que asegurarse de que el producto químico que se utiliza puede llegar a adulterar el producto. Otro tema es el certificado de la potabilidad del agua. ¿El agua que se utiliza es segura para beber? ¿Es agua potable? Otro tema que entra en SPS es que si tienen un sistema de cloacas privados en la planta, debemos tener un certificado y una autorización de las autoridades de cloacas o de obras sanitarias que certifiquen que eso funciona bien en la planta. En todos los establecimientos hay algunos defectos que no necesariamente tienen que ver con el incumplimiento con estas normas, porque no crean condiciones no higiénicas extensivas y no producen un entorno en el que el producto puede ser adulterado y tampoco interfieren con las actividades de inspección. Entonces, aquí tenemos una lista breve de algunas normas de desempeño de saneamiento y estas se distinguen de los procedimientos operativos de saneamiento. Estos tienen el potencial de contaminar en manera indirecta los productos. Acá vemos el control de plaga, mala ventilación, plomería que pierde o acumulación de agua y hielo que se produce en condiciones que crean un entorno contaminante. Hay que separar lo comestible de lo no comestible. Este es un punto que sin duda los inspectores van a mirar. Los productos van a distintos barriles y van etiquetados en forma separada. Es una cosa muy simple, pero se cometen muchos errores en esto. Hay que mantener separados los productos comestibles y no comestibles. Es un concepto muy simple que se puede hacer durante mucho tiempo. Y les señalo esto porque los auditores seguramente lo van a ver. Y también el tema de aguas residuales y desechos y el agua reacondicionados, o sea, agua que se recicla y que es agua potable que se utiliza para un objetivo, luego se recicla o se le da un uso distinto para otro otro fin, como puede ser para limpiar el suelo o agua de riego. No es exactamente agua potable, pero no es agua que no sea saludable o que no reúna condiciones de higiene. Otra lista que tienen más que ver con los compuestos químicos, también la ropa, la vestimenta del personal, los vestuarios, tienen que estar razonablemente limpios. El personal no puede estar trabajando con heridas abiertas o con enfermedades contagiosas.
Y la última lista es la más importante. Todo lo que aparece aquí será algo que el auditor sin duda va a mirar muy de cerca, que le va a interesar. Si el techo tiene pérdidas, arréglenlo antes que aparezcan los auditores, porque van a prestar especial atención cuando el techo pierde, aunque no llueva, cuando hay goteras en el techo, aunque no llueva. La condensación en la altura, esto es importante. FSIS no le gusta ver condensación en los ambientes, en particular si gotea en las superficies con las que el producto tiene contacto. Si ustedes tienen a alguien que con un secador pueda recorrer la planta del establecimiento y seque los techos, los cielos rasos en donde se ve condensación. Asegúrense que no haya condensación superior en los cielos rasos. Y otro punto que ven con atención son los desagotes o los desagües tapados en los pisos. Es fácil que un desagüe se tape en un frigorífico, pero es importante que lo destapen. Estuve en una planta de aves de corral, en un frigorífico de aves de corral, que estaban todos los desagües tapados y no había manera de destaparlos. Y el lugar en donde estábamos era una sala como esta y tenía como 8 o 10 centímetros de agua. Imagínense ustedes si un inspector de FSIS ve eso. Eso era en otro país sudamericano. La primera impresión que toma el inspector de su establecimiento es cuando llega, cuando entra. Entonces es importante que se vea decente ya desde afuera. Si ustedes tienen el pasto que está muy largo, hay que cortarlo. Si tienen arbustos alrededor del establecimiento, también hay que prolijarlos y mantenerlos cortos. O sea, es la primera impresión que va a tener el inspector cuando llega. Si tienen escombros, basuras o si tienen equipo viejo apilado cerca de la planta o de las instalaciones, asegúrense que esté alejado justamente. Manténganlos alejados o tapados por un cerco o por alguna otra barrera física. De todas maneras, igual puede generar la presencia de ratas o de roedores, pero por lo menos no lo ven los inspectores. Yo tengo experiencia con este, porque hace 100 años, cuando yo gerenciaba al personal de auditoría, los auditores y yo repasábamos los puntos en que tenían que fijarse especialmente y las cosas que eran importantes. Un punto que tenían en cuenta los auditores es que si el gerente de planta ve a trabajar a la mañana y no se da cuenta de lo feo que está por fuera el establecimiento, menos se va a dar cuenta de lo que ocurre adentro. Así que ocúpense de que el frigorífico esté brillante, esté limpio, higiénico, pero sobre todo, o también que esté prolijo y ordenado. Bueno, con esto terminamos con los SPS, normas de desempeño de saneamiento, y a ver si tienen alguna otra pregunta. Es muy sencillo, muy simple. Ahora voy a seguir hablando de los SSOP. No los tenemos estos, ¿no? Son los procedimientos operativos estándar de saneamiento.
Bien, esta es la otra parte del saneamiento y la higiene. Esto tiene algunos aspectos que están por escrito y que requieren más atención. El establecimiento tiene la responsabilidad de desarrollar los SOP de saneamiento por escrito que describan claramente los procedimientos que se implementarán para evitar la contaminación directa o la adulteración del producto. El establecimiento y los inspectores tienen que asegurarse de que no haya distintos procedimientos operativos en cada turno, sino que los procedimientos vigentes rijan para todos los turnos y para todo el personal. Estos procedimientos escritos deben contener todos los procedimientos que el establecimiento lleve a cabo diariamente antes y durante la operación. Deben identificar los procedimientos que se llevan a cabo, ya lo dije, preoperativamente y postoperativamente, y también incluyen como mínimo la limpieza de las superficies que están en contacto con los alimentos, los equipos y los utensilios. Deben especificar la frecuencia con la que se realizará cada procedimiento y deben identificar el empleado del establecimiento o el cargo, no necesariamente el nombre, sino el cargo de la persona responsable de su implementación y el mantenimiento de los mismos. Los procedimientos deberán ser firmados y fechados por algún funcionario, alguna autoridad pertinente que apruebe esos normas operativas, esos procedimientos operativos. Tienen que estar por escrito y tienen que mantenerse y conservarse según sea necesario. Tenemos distintos aspectos respecto de los SOP de saneamiento, deben ser monitoreados. Hay un aspecto preoperativo y hay un aspecto postoperativo o durante la operación. El programa debe mantenerse. Si hay algo que cambia en nuestro establecimiento, si por ejemplo vamos trasladando partes de la operación, habilitamos una sala nueva o traemos equipos nuevos, todo este tipo de copas van a requerir un cambio en los SOP porque hay algo nuevo que debe limpiarse y que debe mantenerse en condiciones de higiene. Entonces, o hay una manera distinta de hacerlo. Todos estos registros deben ser conservados, mantenidos. En el año 2016 hubo problemas respecto de los SPS, pero se me ocurre que la FSIS también le va a interesar que estos SOP de saneamiento también estén correctamente implementados. El concepto es muy sencillo, no queremos hacerlo más complicado de lo que es. Ustedes tienen una cuadrilla que se ocupa de la limpieza, empleados de la planta que limpian las instalaciones, los equipos, los utensilios, los mantienen en condiciones de higiene. Tiene que haber alguien, alguna autoridad del establecimiento que monitoree que se hicieron bien los trabajos y que registre los resultados. Si el resultado es una condición no higiénica, debe corregirse, verificarse y volverse a registrar. No es nada difícil, nada del otro mundo. Ya hablamos acerca de monitoreo. Hablemos ahora de este tema. No hay requerimientos regulatorios que implican tomar muestras ambientales
Sin embargo, si realizan muestreo ambiental para bacterias, digamos E. coli genérico, y está incluido en el SOP, asegúrense de cumplir con ese procedimiento. Sea lo que fuere que ustedes tengan por escrito, tienen que cumplir con eso. Así de simple. Si tienen que evaluar algo de rutina, de acuerdo con lo que indica el SOP de limpieza e higiene, eso es lo que ustedes tienen que registrar. Entonces tienen que hacer una revisión del SSOP según sea necesario para que sea eficaz y esté actualizado con respecto a los cambios que tengan lugar en el establecimiento. Una vez más, es un concepto muy simple, no es difícil de entender en absoluto. Una vez más, la diferencia con un SPS es el potencial de contaminación indirecta. El SSOP es el potencial de contaminación de producto directa. Eso significa las superficies de contacto con los productos y los utensilios que podrían implicar un contacto con la carcasa o con las distintas partes y la contaminación resultante. Ese fue mantenimiento y ahora pasamos a acciones correctivas. No tengan miedo de encontrar algún problema. Si ustedes encuentran un problema, significa que la planta está funcionando bien, porque el monitoreo forma parte del plan. Si identifican que hay algún problema, regístrenlo. Luego registren las medidas correctivas tomadas para resolver ese problema y luego documenten las medidas correctivas. Y presten mucha atención para asegurarse de que las medidas correctivas funcionen. Nadie, ningún establecimiento, ningún proceso es perfecto. Si nunca encuentran ningún problema, significa que no están monitoreando. Simplemente están completando cosas en un papel y eso no significa que el sistema funcione. Ese es el error más común que identifican los auditores al revisar los documentos. Nunca tuvieron un desvío de un punto crítico de control en el plan HACCP, o nunca nada estaba sucio en este establecimiento y tuvieron que limpiarlo, perdón. Entonces, cuando el auditor ve eso, dice, no les creo, y por lo tanto deja de tenerles confianza. Entonces, no tengan miedo a registrar esos desvíos de lo que debería pasar. Asegúrense solamente de llevar a cabo las medidas correctivas y asegúrense de que funcionen estas medidas. Siempre me adelanto. Esta diapositiva dice básicamente lo que acabo de decir. Además de mantener y llevar los registros diarios, también por supuesto los pueden llevar en forma computarizada. Estamos en el siglo XXI. Las reglamentaciones escritas se escribieron en el siglo pasado. Si ustedes quieren utilizar las computadoras para llevar los registros, no hay ningún problema. Todos los registros deben conservarse durante 6 meses. Si quieren mantener los registros fuera del establecimiento, fuera de la planta, entonces lo que va a pedir el FSIS en Estados Unidos es que el establecimiento pueda brindar esa información dentro de las 48 horas. Y en la era electrónica esto no debería ser ningún problema. Bueno, esto es con respecto a limpieza e higiene, las normas de desempeño y los procedimientos operativos. Potencial de contaminación indirecta y potencial de contaminación directa. La última auditoría, el SPS fue un problema en algunos establecimientos, entonces presten mucha atención a esto. Yo acabo de describir cuáles son las áreas a las que seguramente se les va a prestar más atención. Y después, en otra de mis presentaciones, voy a hablar en mayor detalle acerca de cómo trabajan los auditores, cómo seleccionan las plantas y qué es lo que buscan. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a estas normas de limpieza e higiene, SPS o SSOP?
We're going to adjust what you see on your agenda a little bit. Vamos a ajustar un poquito los temas, a cambiar un poco con respecto a lo que ustedes ven en la agenda. Y vamos a dejar la parte de equivalencias para última hora de hoy o para mañana a la mañana. Por el contrario, ahora quisiera hablar acerca de inspección ante mortem, manejo humanitario e inspección post-mortem. Antes de eso, quiero señalar dos cosas. Por un lado, para obtener la equivalencia, SENASA completó una herramienta de autoevaluación. Perdón, no de autoevaluación, sino de autoinforme. Y allí SENASA describe cuáles son los procedimientos de inspección. Incluye muchísimas cosas diferentes, pero entre otras cosas incluye lo que se hace en términos de inspección ante mortem, post-mortem y manejo humano, manipulación humana. En primer lugar, quiero hablar acerca de algunas cosas generales que requiere la FCIS para estas tres áreas. Y tengo la presentación correcta. Muy bien. No voy a entrar en mucho detalle, porque lo importante es que el programa de inspección funcione tal como se lo describe en el SRT. Esos son los procedimientos que se consideran equivalentes y es muy importante que ustedes los cumplan. Hay algo muy importante que deben recordar. Cuando la FSIS hace una auditoría, lo que está haciendo es auditar a SENASA. No está auditando principalmente a los establecimientos, porque si el establecimiento está sucio, significa que SENASA no está trabajando bien. Si los animales que no deberían pasar del corral ante mortem a la planta de faena, si están ingresando, significa que SENASA no está trabajando bien. Si los animales no se tratan de forma humanitaria, SENASA no está trabajando bien. Entonces, en definitiva, a quien se audita es a SENASA. Van a las plantas para ver cómo SENASA hace cumplir las normas y procedimientos que indicó en la herramienta de autoinforme. Y ese es un concepto muy importante. Esto no significa que el establecimiento, que no se va a suspender a un establecimiento para que pueda exportar si es que el FSIS encuentra algo que no es correcto, si no están las condiciones sanitarias adecuadas o si no se hacen análisis de STEC o si hay algún otro tipo de hallazgo. Entonces el FSIS le va a pedir a SENASA que suspenda las exportaciones de esa planta hasta que la planta vuelva a cumplir con todos los requisitos. Y hay tres herramientas básicas con las que cuenta el FSIS cuando hay problemas. Ya sea un hallazgo en el puerto de entrada o en la auditoría. Por un lado, puede suspender al establecimiento, y eso pasa continuamente. El FSIS no suspende directamente al establecimiento, sino que le pide a SENASA que lo haga. Y explica por qué, cuáles son las razones. Y luego SENASA, una vez que resolvió el problema que preocupa al FSIS, le informa al FSIS que va a quitar a ese establecimiento de la lista de exportadores. Por otra parte, el FSIS cuenta con otra herramienta, que es decir, que un producto en particular que está teniendo un problema ya no puede ser exportado más a Estados Unidos. Digamos que se encuentran hallazgos repetitivos de listeria en un producto listo para consumir. No hay razón para suspender las importaciones de productos crudos, porque es un tema totalmente diferente, pero sí podrían suspender las importaciones de los productos listos para consumir hasta que se haya resuelto el problema de la listeria, hasta que SENASA haya certificado que ese problema se ha resuelto. Ya lo hicimos anteriormente con algunos países. En lugar de sacar a todo el establecimiento, lo que sacamos de la lista de autorizados es una categoría de productos. Y la tercera opción, que no queremos ni mencionar, es suspender a un país. Y el FCIS ya ha hecho esto alguna vez.
Incluso un país acá en América del Sur ya ha sido suspendido en el pasado. Esperamos que esto no ocurra acá. Esto no va a ocurrir acá. Bueno. Si tenemos en cuenta los objetivos de la inspección ante mortem, tenemos que mencionar qué es algo sospechoso, rechazado, un animal no ambulatorio incapacitado. La palabra breve para esto es un animal caído, que no logra ponerse de pie. Esto no ambulatorio incapacitado es demasiado largo. Es necesario identificar el equipo y suministros necesarios para realizar la inspección ante mortem del ganado. Y otro objetivo es escribir los métodos adecuados para llevar a cabo una inspección ante mortem. Pero antes de esto, me pareció que era una buena idea pasar un comercial, un aviso. Este libro, muy importante, Garantizar seguridad y calidad en la producción de carne vacuna, es un libro escrito por Burley Dodds, que tiene un capítulo que es especialmente importante. El título es Sistemas de inspección de carcasas de carne vacuna. E incluye toda una serie de normas nacionales e internacionales y procedimientos también para la inspección ante-mortem y post-mortem. Y está escrito por el autor internacionalmente reconocido, William James. Entonces, les recomiendo enormemente que lean este libro. Bueno, está acá para que le den una leída si quieren. All right. As every veterinarian knows, the term ante-mortem means Como todos los veterinarios saben, inspección ante mortem significa antes de la muerte, es decir, inspección de animales vivos antes de que sean faenados. Todo ganado presentado a faena por el establecimiento debe ser sometido a una inspección ante mortem. Los corrales deben ser los adecuados para realizar esta inspección ante mortem y deben estar mantenidos en una condición de limpieza. La luz debe ser suficiente para la inspección. No hay una norma escrita para eso. Ustedes tendrán que usar su propio criterio en SENASA para determinar si la iluminación es adecuada o no. El establecimiento debe brindar áreas adecuadas para tener a los animales que están identificados como animales sospechosos o animales desechados. En general se los llama corrales de animales sospechosos o desechados. Estos corrales deben estar cubiertos para protegerlos de condiciones climáticas adversas. Yo nunca vi condiciones climáticas adversas en Argentina, pero seguramente sí las hay en algún lugar, en algún momento del año. Debe haber un sistema para la identificación de los animales que se presentan para faena. No hay un método uniforme para llevar a cabo la inspección ante mortem. Pero los veterinarios deben documentar que se haya realizado la inspección y después vamos a hablar acerca de qué es lo que hay que hacer. La forma más común de hacer esto es utilizar tarjetas de identificación, que en Estados Unidos denominamos tarjetas de corral o planillas. Si hay un corral que tiene el tamaño de esta sala, con una determinada cantidad de animales, el veterinario los observa en reposo, en movimiento. Si no hay ningún animal caído, echado, parecen sanos. Si se sospecha que hay un animal que está enfermo, se lo saca de acá y en ese caso el veterinario dice, este grupo de animales está listo para ser faenado. Ese es el concepto más simple. Pero en Estados Unidos, todos los años, alguien envía animales a faena que no fueron sometidos a una inspección ante mortem. Es casi incomprensible, porque el establecimiento jamás debería enviar animales a faena sin que tengan esta tarjeta en el corral firmada con las iniciales del inspector. No dice inspeccionado por
a esta hora, si no dice inspeccionado por tal persona, tal día, tal hora, entonces los animales no deberían salir de ahí. Es increíble que esto ocurra, pero ocurre todos los años en Estados Unidos. Y en ese caso se rechaza todos los animales. En ese caso el FCS requiere que se rechace la carne de todos esos animales y en general mucho más porque es difícil identificar exactamente cuáles son los animales involucrados. No hagan eso, directamente no lo hagan. Las reglamentaciones también establecen que los establecimientos deben reunir a las carcasas y las piezas. Después vamos a hablar de eso, lo vamos a ver en más detalle más adelante. Suministros que se suelen utilizar para la inspección ante-mortem. Cosas como termómetro, porque tenemos rangos de temperatura máxima para determinados animales, especialmente cuando hay animales sospechosos. Por encima de ese nivel se rechaza el animal. Pinzas para las caravanas para animales sospechosos, la caravana ante-mortem, o tarjetas para animales aprobados y otras para los rechazados, y los que están en los corrales de animales rechazados. El mejor consejo que les puedo dar es que echen o dejen al animal en ese corral, no lo saquen y lo pongan en otro corral, porque de esa forma no hay probabilidad de que ese animal logre llegar a la planta de faena, que es otro problema en Estados Unidos. Es un problema que estamos teniendo en un país grande con mucho ganado. Hay muchas oportunidades de cometer errores y esos errores se cometen en la práctica. Todo el ganado que va a faena en un establecimiento oficial debe ser examinado e inspeccionado el día de la faena o antes de la faena. Me hace reír cuando escucho a un gerente de planta que dice, hicimos inspección ante-mortem después de matar al animal. No, no es así, no funciona. La inspección ante-mortem debe realizarse en los corrales de las instalaciones del establecimiento en donde se va a faenar al ganado. La inspección ante-mortem del ganado debe ser llevada a cabo por un veterinario o un inspector bajo la supervisión de un veterinario. En Argentina, ¿solamente lo hacen los veterinarios? ¿La inspección ante-mortem la hacen solamente veterinarios? ¿O también la ante-mortem solo la hacen veterinarios? La pregunta es si la inspección ante-mortem solamente la hacen veterinarios. La pueden hacer ayudantes de inspección veterinaria que pertenecen a SENASA y que son preparados por los veterinarios. Porque por lo general los equipos de inspección veterinaria están conformados por 2 profesionales o un profesional y después tienen paratécnicos, que sí los capacitamos los veterinarios, pero no siempre somos los veterinarios. Sí, si hay un animal sospechoso, se avisa al inspector veterinario y bueno, es este el que actúa. Pero la recorrida del ante-mortem por los corrales los hacen los ayudantes. De inspección veterinaria, del SENASA, no la empresa. Como dije antes, la inspección ante-mortem está formada por 2 partes. Inspeccionar a los animales en reposo y en movimiento. Sí, yo quería aclarar algo con respecto a la pregunta que hizo acá usted.
Todo lo que es inspección ante mortem, una cosa a veces lo que se hace de uso y costumbre porque falta personal en las plantas, pero si un auditor de Estados Unidos viene a una planta y pregunta, nosotros no podemos decir que una inspección ante mortem la hace un auxiliar por más que esté preparado porque no puede definir si el animal presenta alguna patología o no. El postmortem es otra cosa. No, pero no podemos. Pero yo en una auditoría no puedo decir que le hace un ayudante a la inspección ante mortem. Pero escuchame una cosa, vos decís que yo tengo que mentir y decir, voy yo a los corrales. Yo dije que yo tengo sospechoso, está capacitado, tengo registro de capacitación, tengo todo para demostrar que está capacitado. Me llama a mí después. O le avisa al veterinario. Creo que todos estamos de acuerdo y vamos a defender eso. De verdad que es la realidad. O sea, por lo menos a mí me pasa. Lo mismo, si querés, vamos al tema de las caravanas, etcétera. Nosotros no podemos estar en todo. Al mismo tiempo te arranca una despostada, tenés un embarque. Somos 2 veterinarios por planta. Decís, yo tengo ayudantes oficiales. Yo tengo ayudantes oficiales y están capacitados y hacemos cursos con el supervisor, hacemos cursos de aftosa, de todo, o sea, de bienestar animal. Fran, ¿dónde está Francisco? Sí, hola. Sí. Yo diría que sigamos con la presentación. De todos modos, nos vamos a encontrar todos los servicios de los establecimientos ahora, después de terminado estas presentaciones hoy. Y ahí, aparte de unas cuestiones que tenemos pendientes, vamos a aclarar estas cosas, ¿sí? Buen debate, buena conversación. Esta es la respuesta correcta a mi pregunta. ¿Qué dice la herramienta de autoinforme de CRT? Eso, lo que dice allí, es lo que el FSIS esperará ver cuando vaya a los establecimientos. En Estados Unidos hay inspectores que no son veterinarios y que hacen la inspección ante mortem. No se les permite rechazar animales, pero sí tienen la capacidad para poder diferenciar normal de anormal. No saben exactamente qué es lo que está mal con los animales, pero saben que no están en buen estado. Si el SRT dice que un asistente o que un técnico o un inspector, que no es un veterinario, hace la selección de los animales para su disposición veterinaria, esa es una respuesta correcta. En tanto esto aparezca así en el SRT. Si el SRT dice que lo hacen solamente los veterinarios, entonces no. ¿Estamos de acuerdo? A ver, me olvidé dónde estábamos. Estábamos por empezar, bueno. Aquí es donde quiero estar. Es importante inspeccionar a los animales para ver si respira bien, y es más fácil hacer estas observaciones cuando está en reposo. Si ustedes están faenando distinto tipo de ganado, por ejemplo, vacas lecheras, después del fin de su vida reproductiva, es común que tengan en los ojos un carcinoma
y tienen que observar, es bastante común que eso ocurra, tienen que observar que lo tengan por lo menos en un lado de la cabeza. All right. Pasture slaughter. El pase a faena consiste en permitir a los animales que han sido declarados libres de enfermedades y condiciones que requieran su rechazo en una inspección ante mortem ser liberados para ir a la faena. Es muy importante y muy útil para este proceso tener una tarjeta en el corral. La planta debe tener un documento original o una copia de este documento firmado. Se lo tiene que entregar a la FSIS para determinar que esos animales han sido inspeccionados anti-mortem y que fueron pasados a faena. Sospechosos. Algunos de los animales que demuestran signos y que se sospecha que tiene alguna enfermedad o una condición que tiene que ser rechazado, se llama animal sospechoso. Se lo transfiere a un corral de sospechosos y ahí un veterinario tiene que examinarlo. Un inspector no tiene la autoridad, no tiene la competencia para poder rechazar un animal o un corral completo. Este animal debe ser separado de los otros animales y en general se lo coloca en un corral que es un corral de sospechosos. Después de que el veterinario ha examinado al animal y determina de que no es adecuado para venderse como carne comestible, pasa a un corral de rechazados y luego se lo sacrifica. Mi recomendación es que los animales rechazados o desechados no se los deje caminando en el corral, porque van a terminar yéndose con el resto del ganado que va a faena y vamos a terminar teniendo un problema. Esto es desechado, condemned, yes. What the slide says, condemned, desecado. Gracias. All right, an animal that is condemned. Un animal que es rechazado o desechado durante la inspección ante mortem no es apto para la faena porque puede generar una condición con problemas de inocuidad de los alimentos o también puede causar un problema serio a la alimentación humana. Hay condiciones y enfermedades que hacen sentir mal a las personas que lo comen, pero hay personas que también se enferman o se descomponen simplemente por ver algo. Piense que el consumidor final no está acostumbrado a ver las cosas que vemos nosotros como profesionales. También es sensato desechar un animal y rechazarlo lo antes posible desde el punto de vista humanitario. En realidad no es humanitario dejarlo que siga aguantando el resto del día, según sea la condición que esté padeciendo. Si tiene una enfermedad que es terrible, realmente no es humanitario, no es humano dejarlo que sufra todo el día. Si es algo que es más sencillo, quizá un tumor en el ojo y que decidimos rechazarlo por eso, la situación ya es distinta. El formulario para los animales desechados o sospechosos después del análisis ante mortem es solicitar hay que aplicarle una caravana que indique que es un animal desechado o sospechoso.
hay que determinar el tipo de animal, si es un Angus o la raza que sea. El sexo es un dato útil para tener la razón por la cual se ha carabañado, quizá porque es un animal que estaba echado o caído, o que su temperatura no cumplía con el rango especificado. También había irregularidades en su peso o algún otro comentario que nos pueda ayudar a identificar a este animal, de manera que no cometamos un error en identificar como sospechoso, desechado o rechazado a un animal que no lo es. Hay que asegurarse de que estamos rechazando a los animales correctos. En ese mismo formulario o en otro formulario, el veterinario puede ingresar los hallazgos que se hicieron en la inspección anti-mortem, o si el animal puede llegar a ir a la faena para continuar con los exámenes o con los estudios. Hay algunos hallazgos que no se pueden ver ante mortem y que sí se pueden ver en post-mortem, como los temblores o algunas señas que tienen que ver con el sistema nervioso central. Y a la inversa, hay algunos síntomas que no se pueden ver post-mortem. En las plantas, en los establecimientos, en post-mortem, tenemos inspectores que no son veterinarios, que están diferenciando lo normal de lo anormal, pero cuando ingresa un sospechoso en Estados Unidos, se requiere que sea un veterinario el que haga la inspección post-mortem a animales sospechosos que fueron traídos a la planta. Algunos de estos signos ya los estuve mencionando. Estos son los síntomas que se pueden ver ante mortem: cojera o renguera, rigidez y dolor por artritis o por las articulaciones, marcha normal, etcétera, etcétera. Los veterinarios o la mayoría de ustedes no necesito contarles estos detalles y darles estos datos. Un animal puede tener dificultad en levantarse, en caminar, y puede no poder levantarse en absoluto. Estas vacas caídas o echadas, este ganado no ambulatorio que no se pueden levantar, deben ser examinados por un veterinario. Este ganado tendrían que poder levantarse y caminar solos, y si no pueden hacerlo, deben ser rechazados. Esto comenzó en Estados Unidos en respuesta a la encefalopatía espongiforme bovina. Durante esta época donde nadie comía la carne de otro, el FCIS tenía el requerimiento que si la vaca no se podía levantar sola y caminar sola, había que rechazarla. Aún que se agregó después es que si se cae o si se sienta, si se echa después de la inspección antemortem y no se puede volver a levantar, también hay que rechazarla. Esto se ha transformado de una preocupación por la BSE a una cuestión de tratamiento humanitario de los animales. En Estados Unidos se considera que es inhumano pasar a faena a un animal que no se puede levantar por sí solo y no puede caminar solo. Es humano rechazarlo. En cuanto a los anormalidades en la experiencia, son animales que les cuesta respirar, que son débiles y extremadamente delgados. Estos animales deben ponerse en el
corral de sospechosos y si su estado es grave o es serio, quizá el veterinario deba decidir rechazarlo. También tenemos que referirnos a los signos anormales en la superficie corporal, lesiones, fracturas, hinchazones o expansión anormal en las extremidades, hernias. La enfermedad más común que se observa en Estados Unidos es el epiteloma, también úlceras superficiales, el color del animal puede ser más pálido, se pueden observar ampollas o vesículas alrededor de la boca y las patas, también se pueden observar signos de que estos animales han sido tratados para ser llevados a faena. Si el animal tiene, digamos, da señales de sufrimiento y sus tienen dudas de cómo llegó a esa situación, se le podría aplicar una inyección para que se sienta mucho mejor. Este sería un candidato excelente para hacer una prueba de residuos post-mortem y para poder determinar los residuos biológicos en ese animal. Estas son las temperaturas que se consideran normales en Estados Unidos. Y fuera de estos rangos de temperatura, habría que considerar el rechazo del animal. Los pueden ver acá en pantalla. Cuando reciban estas diapositivas, lo van a poder tomar como referencia. Bien. El ganado que ha sido expuesto a algún tipo de sustancia que hiciera que la carcasa o partes de las carcasas no sean aptas para alimentación humana o estén adulteradas, deberían ser rechazados o desechados. Habría que recoger muestras de residuos post-mortem. Los gobiernos se organizan de manera diferente, por esto tenemos esta herramienta de autoinforme, la CRT, que es evaluada por la autoridad competente central o el servicio de inspección del servicio de inspección. Tienen en cuenta el programa de residuos biológicos, de estudios microbiológicos, y todo esto funciona muy bien, pero entre las cosas que también a todos nos preocupa y a ustedes también es la introducción de enfermedad animal. Pero esto a ustedes les va a ayudar a entender por qué estamos tan preocupados con la fiebre aftosa en Estados Unidos. Más allá de la alerta de una enfermedad de esta naturaleza, es importante hacer análisis post-mortem y ante-mortem para rechazar estos animales. Por eso estos animales no deben ser exportados a Estados Unidos. Así que no sean ustedes el país que sea responsable de haber introducido la fiebre aftosa a Estados Unidos, porque el perdón no llegará nunca. Recuerden que el último brote de la aftosa en el Reino Unido fue a fines del siglo pasado, ¿no es cierto?, en Gran Bretaña. No, tanto hace. Uy, tan viejo soy porque yo me acuerdo. Bueno, cuando sea que haya sido, se descubrió, fue descubierto por un veterinario en un frigorífico, en una planta de faena, en una inspección ante-mortem. Si este veterinario no hubiera hallado este caso de aftosa, la difusión de esta enfermedad hubiera cubierto el Reino Unido completo, la isla británica completa, y hubiera sido un desastre para el Reino Unido. Pero si él no hubiera estado haciendo su trabajo correctamente y hubiera hallado ese animal con esa enfermedad
enfermedad y presentar las lesiones para elaborar un diagnóstico, el Reino Unido todavía se estaría recuperando, estaría tratando de recuperarse. Bueno, suficiente sobre inspección ante mortem. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna queja? Muy bien. A question, what time are we done today? Pregunta, ¿a qué hora terminamos hoy? ¿4:30 o 5? 4:30. Muy bien. Inspección post-mortem, no. Manejo humanitario lo vamos a ver mañana a primera hora. Quiero ahora darle la palabra a Víctor Cook, quien va a hablar en los próximos minutos. Y él va a tocar un tema que ya mencionamos hoy. Muchas gracias por su atención. Mañana vamos a hablar acerca del manejo humanitario, después inspección post-mortem y después vamos a ver para qué más nos queda tiempo. Me tiene que quedar tiempo para hablar acerca de la auditoría de equivalencia, para que ustedes entiendan qué hace el FCIS para prepararse para estas cosas y cuáles son las cosas que buscan.